Bueno, buenos días a los que se conectaron últimamente. Lo que vamos a empezar a ver, vamos a continuar en realidad con parte de la clase 20, ¿m? Que es de equilibrio en solución acuosa, y después vamos a ver otra parte más de equilibrio químico, que es equilibrio en productos de solubilidad. La clase anterior, los últimos minutos, vimos así medio fugazmente, pero porque son ecuaciones también, no hay demasiada teoría relacionada a esto, es que nosotros las soluciones las podemos dividir o clasificar en tres tipos: ácidas, neutras y básicas o alcalinas, y que cada una de ellas se diferencia en la concentración de especies. Para las ácidas, en especies de protones, y para las alcalinas podemos analizarlas como un defecto en la concentración, o sea, una concentración baja de protones, y obviamente una concentración más alta en especies oxidrilos. Entonces, como esas concentraciones son muy pequeñas, nosotros las tenemos que dividir en una escala y utilizar ecuaciones en funciones de logaritmo para poder tener un valor que nos permita a nosotros analizar y decidir si una determinada solución es considerada ácida, básica o neutra. Entonces habíamos dividido una escala llamada escala de pH, en la cual decíamos que las soluciones neutras tenían un pH 7, o sea que tienen la misma concentración de protones que de oxidrilos. En las soluciones ácidas tenemos un mayor aporte en la concentración de protones, por eso el pH es menor a 7, y en las básicas o alcalinas tenemos una menor concentración de protones, por lo tanto el pH va a aumentar. En esta escala nosotros habíamos visto que va de 0 a 14, pero habíamos hecho también una aclaración en función de una de las preguntas de ustedes, que si podía extenderse un poco más, y en realidad sí, pero tendríamos que estar hablando de soluciones extremadamente ácidas o extremadamente alcalinas, que en general no se las utiliza mucho para trabajar en el laboratorio. Lo más utilizado siempre están en estas escalas, por eso se acota a estas escalas. No quiere decir que no existan ácidos o bases más fuertes. Luego estábamos hablando de las escalas de pH, y vimos cómo calcularlos, y que teníamos, digamos, como alternativas, que si nosotros conocíamos la concentración de protones, podíamos calcular el pH de esa solución y decir si era ácida, básica o neutra, o decir a qué pH nosotros queremos llegar y despejar y calcular la concentración de protones que necesitamos para preparar, en función de una determinada sal, una solución con un pH X. Lo mismo se considera el análisis para lo que es el pOH en una solución alcalina. Y en función a esto, habíamos hablado de que como teníamos el producto de ionización del agua, que a 25 grados, porque todas las constantes de disociación las tenemos estandarizadas a 25 grados, entonces como el K-Water era de 1 por 10 a la menos 14, y eso equivalía a la concentración de protones más las de oxidrilos, tomando logaritmo, yo tengo una ecuación muy sencilla en la cual digo que la suma del pH más el pOH es igual a 14, y entonces si yo tengo que hacer un determinado cálculo en función de lo que yo necesite, pues supongamos tengo el pOH de una solución pero quiero calcular el pH, entonces hago 14 menos pOH y obtengo automáticamente el valor de pH. ¿Y esto por qué? Para no hacer demasiado lío en cuanto a las terminologías, uno trabaja siempre en escalas de pH. Bien, y cuando trabajamos en escalas de pH, automáticamente dividimos la escala en soluciones ácidas, en soluciones básicas y en soluciones neutras. Entonces, sabemos, y eso es lo que tenemos que entender y poder relacionar, cuando estamos hablando de una solución básica, tener cuidado si estamos teniendo como dato el pH o el pOH. ¿Está bien? Porque
A ver, si yo tengo una solución de pH 2, ¿es una solución ácida, básica o neutra? pH 2. Es ácida. Es ácida. Muy así. Muy ácida, diría yo. Bien, perfecto. Una bebida gaseosa tiene un pH 3, 3,5, ¿no? Eh, si yo digo ahora que la solución que yo les estoy planteando tiene un pOH de 14, ¿es ácida o básica? Muy También básico. sería ácida. Muy No, básica, pH dijo. sí, Ah, ay, pOH. me trabo. Perdón, pH o POH, no entendí qué dijo. pOH Ah, es ácido. es ácida. ¿Eh? Entonces, ojo con esas preguntas ahí que a lo mejor en el audio no se puede entender bien, pero lo que yo les quise plantear es la misma solución, nada más que planteado de dos puntos de vista distintos. Una hablando de pH y otra hablando de pOH. Por eso les digo, cuando uno habla de la acidez de una solución, eh, habla en términos de pH porque los instrumentos que utilizamos para medir son pHímetros, ¿está bien? No tenemos pOchímetros. Entonces hacemos, digamos, la relación entre pH y pOH midiéndolo. O si yo con el pHímetro mido el pH de una solución y me da 13, yo ya sé que es una solución básica, porque el pH es mayor a 7. ¿Está bien? Eh, Se los aclaro porque por ahí pueden aparecer preguntas de este tipo, o en un parcial, o muchas veces en un final, en el cual ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que se les está preguntando. ¿Está bien? Teniendo en cuenta bien en claro qué es el pH, después el resto sale solo. Bueno, y acá un poco hay distintas escalas de pH en función a productos y insumos que uno habitualmente utiliza cotidianamente, como para que vean que todos los agentes de limpieza son más bien alcalinos, porque si se acuerdan, los productos alcalinos tienden a remover grasas y aceites, y por eso tienen un pH elevado. Tenemos también una particularidad que, bueno, acá cuando me preguntaban qué ácido tenían las baterías, es ácido sulfúrico, entonces estamos hablando de un pH generalmente entre 1 y 2. Tenemos el jugo de limón, tiene un pH bastante ácido. Y una pregunta sería, ¿por qué si yo tomo jugo de limón no me hace tanto daño? Si estoy tomando algo bastante ácido, si se quiere. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí? Que, que hay un papel importante que, Tiene agua. bueno, pero el ácido sulfúrico de las baterías también es Ah, una verdad. solución. ¿Eh? Supongo que tiene que ¿Qué ver algo pregunta? con la saliva y el jugo gástrico, digamos, que ¿No actúan es para tan proteger el ácido, cuerpo. quizá? No, Fer, Eh, justo estaba por preguntar respecto a eso. sí, Por lo que entiendo, el cálculo del pH se hace con un logaritmo. sí, Bien, y ese logaritmo es en base 10. sí, Ok, lo que entiendo, si me pongo un poco matemático, es que cada unidad de variación en el pH implica una solución 10 veces más fuerte en acidez o en ácido, o sea, en lo ácido o lo básico por cada unidad que varía en la sí, escala. sí, Tiene sí, que ver sí, que eso. ahí parece un número pequeño, pero que en concentraciones puede ser o muy grande o muy pequeño. Ujú. ¿Esa es la respuesta que está buscando? Em, sí, sí, puede ser, es parte de la respuesta. Habíamos quedado en esta filmina en la clase pasada y habíamos hablado un poco de los jugos gástricos. No soy médico, pero buscando un poco de información, encontré que el pH del jugo gástrico es de 1,5 y que uno de los componentes del jugo gástrico es ácido clorhídrico. Estamos en la misma. Wow, tenemos ácido clorhídrico, nosotros generamos, nuestro cuerpo lo genera para poder digerir los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces,
más allá de que no es ácido clorhídrico puro, está compuesto por otros tipos de componentes del jugo gástrico, entre ellos este, eh, enzimas y mucus que, digamos, funcionan como de un protector gástrico natural. La pequeña concentración de ácido clorhídrico que se genera, que sirve para digerir los alimentos, genera pequeñas hemorragias internas que nuestro cuerpo está preparado para reabsorberlas y no tener daños de úlceras, por ejemplo. Entonces, fíjense lo interesante que es nuestro organismo y cómo funciona toda la química en todo, en los seres vivos, en los procesos, en lo que fuere. Em, Constantemente nos quemamos. y casi que sí, pero no nos damos cuenta. Entonces, son datos que por ahí me gusta plantearlos para que veamos, digamos, el abanico de temas en donde uno con química puede hablar, se puede hablar de demasiadas cosas, y me parece interesante para no encasillarnos en teorías y en ecuaciones y ver qué pasa más allá de todo eso. Hay algo también importante que tiene que ver con el transporte de oxígeno en la sangre. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de soluciones buffers o soluciones reguladoras de pH, que la sangre necesita mantener un determinado valor de pH que no varíe drásticamente, porque si no la solubilidad del oxígeno en la hemoglobina no va a permitir el transporte de oxígeno a todo nuestro cuerpo y vamos a estar complicados. Entonces, necesitamos valores de pH en todo nuestro organismo eh, que se vayan regulando, y mucho de eso también tiene que ver con la alimentación. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esas cosas para, para poder estar en un equilibrio. Siguiendo con el tema de equilibrio químico, en un equilibrio también saludable. Pero, eh, eh, hablando un poco de todo, de los ácidos y demás, esto de que por qué un ácido con un pH tan bajo puede ser dañino o no, depende también, como para terminar de redondear la respuesta de los compañeros que estaban planteando en función a las escalas logarítmicas y demás, es que estamos hablando de equilibrios. Y cuando hablamos de equilibrios, hablamos de disociaciones. Entonces tenemos un ácido que se está disociando para poder, digamos, cumplir una determinada función. Entonces, lo importante que hay que ver acá es no perder de vista la constante de equilibrio. Así como en equilibrio químico hablábamos de la constante y que si la constante era muy alta, el equilibrio se desplazaba hacia los productos, o si era muy baja, se desplazaba hacia los reactivos. Quiero que vayan incorporando este concepto a lo que vamos a empezar a ver ahora, que es equilibrio en solución ácida y producto de solubilidad, y después posteriormente electroquímica. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que se llama la fuerza de un ácido. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener un ácido que se disocie rápidamente en su totalidad, y que, digamos, la cantidad de concentraciones o de especies protones que está incorporando es mucho mayor, y obviamente que la reacción va a ser más violenta o el daño va a ser mayor. Si ese ácido tiene una constante de disociación baja, lo que me está diciendo es que el ácido de a poco se va disociando y va como entregando esos protones más a cuenta gota, por así decirlo, y eso hace de que el ácido tienda a ser un poco más débil que otro. Están más o menos, ¿se entiende? Cuando hablamos de la fuerza de un ácido, cuando un ácido es muy fuerte o cuando un ácido es muy débil. Entonces, siguiendo con la teoría de Bronsted y Lowry, cuando hablábamos de los pares de ácidos y bases conjugados, cuando un ácido se disocia, se transforma en su base conjugada porque perdió o entregó esa especie, ese protón, a la molécula de agua, que es la que está produciendo la disolución de ese componente. Entonces, el agua va a funcionar del lado de los reactivos como la base, y la especie protonada va a ser su ácido conjugado. ¿Está bien? Eso siempre se va a dar.
siempre vamos a tener un par ácido-base conjugado, y el ácido se va a transformar en su base, y el agua, en este caso, que funciona como base, se va a transformar en el par ácido conjugado. Entonces, criterios. A ver, si la constante ácida de disociación ácida es mayor a 100, consideramos a un ácido como un ácido fuerte, es decir, que la disociación es completa. Y al ser la disociación completa, entrega una mayor concentración de protones que obviamente terminan siendo más agresivos para una reacción química o para lo que fuere. Si la constante de disociación es menor a 1, lo consideramos como un ácido débil, bien, porque está parcialmente disociado. Por ejemplo, el ácido acético, que lo contiene el vinagre, es, digamos, un ácido que está en un pH aproximadamente de 5, 5,5. Y ese ácido, al entregar ese protón de una manera mucho más lenta, la disociación se hace mucho más gradual, y obviamente el pH de la solución no varía tan rápidamente y se mantienen valores bastante pequeños. Fíjense, nosotros acá tenemos una constante ácida de 1,8 por 10 a la menos 5, cuando en un ácido fuerte como el ácido clorhídrico es mayor a 100. Entonces, ese es un poco el criterio para definir qué es un ácido fuerte y qué es un ácido débil. ¿Bien? Gráficamente, nosotros tenemos un ácido que si se disocia completamente, lo vamos a considerar fuerte y lo vamos a llamar un electrolito fuerte. Y el ácido considerado débil, solamente una parte se va a disociar, la otra va a quedar como molécula sin disociar, y entonces esa concentración de protones es la que va a terminar, digamos, eh, proporcionando ese ácido, y por lo tanto se lo considera un electrolito débil. ¿Está bien? Sí, Enrique, levantaste la mano, perdón. Sí, le hago una consulta. Cuando Sí. se disocia el ácido, o sea, se liberan estos protones, pero también se estaría formando una componente con mayor cantidad de electrones, ¿es así? Eh, Ah, ¿A qué le llamas componente con mayor cantidad de electrones? si vuelve un poquito a la ecuación de la filmina anterior, ¿A esta o a la anterior? la anterior a esta, la anterior a esta. Sí, sí, sí. Es una consulta breve. ¿Acá? ¿En esta, Enrique? Sí, sí, dice A menos, o sea, ahí entiendo que sería una, Este es el anión, claro, digamos, de la disociación de este ácido. sí, y se forma el H3O, que Se, sería el ácido, que se protona la molécula de agua. exacto. Pero esos dos no actuarían en, digamos, uno en contra del otro. Ah, vos me decís que este ahora reaccione con este. Claro, Eh, hay, a ver, como veíamos, sí, está bien la pregunta que haces, y en general hay una especie de interacción, pero el- las moléculas, si este anión reaccionase ahora con este, estaríamos siempre en un proceso de una solución neutra, porque se estarían como siempre asociando entre sí, y en realidad em, este A menos, que es el anión de este ácido, como estamos hablando acá, yo tendría que haber puesto una doble flecha porque estamos hablando de equilibrio. Entonces, permanentemente este anión derivado del ácido toma protones y se vuelve a formar ácido, y el ácido se vuelve a disociar. Entonces es un poco correcto lo que vos estás planteando, Enrique, en el sentido de que hay permanentemente asociaciones. No quiere decir de que esta es una reacción irreversible. Acá hay un error mío en no haber puesto una doble flecha, porque estamos hablando de equilibrio químico. ¿Bien? Entonces, permanentemente hay esta disociación y esta conjunción entre pares conjugados, ácidos y bases conjugados, y eso es lo que mantiene, digamos, un poco el pH en la solución.
¿Está bien? Porque como estamos hablando de un equilibrio, acuérdense que como concepto de equilibrio, acá tenemos que ver que también, si bien no estamos teniendo una reacción química, porque estamos produciendo una disociación de un ácido, parte de las moléculas del anión del ácido disociado se vuelven a protonar para formar ácido nuevamente, que es un poco lo que este análisis que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que ver es qué predomina más, si las especies disociadas o si las especies sin disociar. Y después, estas especies disociadas no van a terminar reaccionando entre sí, sino que lo que acá me va a estar diciendo es que si aumenta la K ácida es porque esta concentración aumentó, quiere decir que entonces el ácido se disoció en mucho más cantidad de, de lo que por ahí se puede disociar un ácido más débil. No sé si por ahí se explica un poco tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, ¿Sí? a él. Bien, bueno, Vamos bien. perfecto. Vamos. Siguiendo por línea de lo que dijo Walter también, no sé si hay, como dijo recién, como es una disociación, ¿entraría en juego lo que son las energías de activación o no? No, porque yo acá no tengo una reacción Está, química. ¿Está bien? Yo lo acá tengo. pensaba, Ujú. sí, sí. Por eso yo recién cuando hablé de equilibrio químico, no hablé de velocidades de reacción, sino más de disociación. Y acá yo no estoy generando nuevos compuestos, simplemente estoy produciendo una disolución de un ácido en agua. Vamos a tomar siempre como solvente Ah, ok, agua. listo. Bien, y acá hay una aclaración importante que dice que en soluciones acuosas diluidas la concentración del agua se mantiene constante. Son suposiciones para no, digamos, hacer más complejo todo el análisis. Por supuesto que todas estas teorías son mucho más complejas. Esto es simplemente una base inicial para tratar de entender un poco el tema. Después se puede profundizar mucho más a partir de eso con muchas más teorías y demás modelizaciones también, ¿no? Pero a priori, digamos, esto es lo importante que me interesa que a ustedes les quede para poder diferenciar entre un ácido fuerte y un ácido débil, por qué es que se produce, y tiene que ver un poco con estas constantes de disociación. Ese Em, intercambio es la razón por la que el agua suele reaccionar, más bien, el ácido y el agua no se suelen llevar muy bien cuando los combinan, o Sí, ácidos fuertes, hay una ley en laboratorio que dice que no hay que no darle darle de de beber al beber al ácido. ácido. Y eso es porque nosotros, el ácido, si le agregamos agua al ácido, a un ácido puro, un ácido concentrado, las pocas moléculas de agua que reaccionan con la gran cantidad de protones que tiene disponible ese ácido, reacciona violentamente. No así si yo hago el paso inverso. O sea, si yo agrego un volumen de agua y le voy agregando poco a poco el ácido. ¿Por qué? Porque de esa manera el agua termina como amortiguando ese delta H tan exotérmico que generan las soluciones ácidas cuando se preparan en el laboratorio y digamos, me permite a mí prepararlo en una condición segura. Bien. Sí, sí. Cuando se prepara un ácido en un laboratorio, primero obviamente se hacen todos los cálculos. Si vamos a preparar un ácido concentrado, lo que tenemos que hacer es agregar en el matraz que vamos a preparar la dilución, o la solución en este caso, un volumen de agua que tiene que ser aproximadamente un poco más, la mitad aproximadamente. Son como buenas prácticas. Eh, y depende del ácido que se vaya a preparar, pero si es un ácido sulfúrico, por ejemplo, 1+1, una solución 1+1 son partes iguales de agua y de ácido. O sea que es el 50% de agua y el 50% de ácido. Entonces yo ahí tengo que agregar un poco menos de agua y colocarlo en un baño refrigerado, es decir, la parte de abajo del matraz tiene que estar sumergida en un recipiente con agua fría.
Y de a poco, y con mucha paciencia, generalmente con una bureta, se le va agregando gota a gota el ácido y se coloca una varilla agitadora, un agitador magnético para ir homogeneizando esa solución, o la voy haciendo en forma circular con el brazo, moviéndolo al matraz para permitir que se homogeneicen mucho más rápido y que esa cantidad de energía no se libere en gran cantidad en un poco de tiempo, porque eso va a hacer de que pueda tener un accidente, puede estallar el recipiente del matraz de vidrio y puede generar un accidente. Es más, se tiene que preparar bajo campana con protecciones respiratorias, oculares, guantes, trajes, a veces guardapolvo. O sea, son muchos los elementos de protección personal y los cuidados que uno tiene que tener para trabajar en un laboratorio cuando prepara una solución ácida concentrada. ¿Bien? Bueno, a ver, cuando tenemos ácidos polipróticos, el proceso de disociación es muy similar, simplemente que cuando el ácido se disocia, no, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene dos protones, no los libera los dos al mismo tiempo, sino que la disociación es una disociación gradual. Pasa a liberar un protón, queda con una especie disociada, un anión protonado, y después nuevamente se vuelve a, digamos, a entregar ese protón. Y acá esta ecuación está bien planteada. La primera es una reacción irreversible, perdón, en la cual el protón lo libera rápidamente, por eso tiene una sola flecha, pero acá, como la especie ácida del ácido sulfúrico con un solo protón es más débil, entonces yo así puedo considerar acá un equilibrio químico. Entonces, la primera constante ácida, como es mayor a 1, está bien planteado que es una reacción irreversible porque se disocia completamente. Y esa, digamos, es como la primera etapa o la más violenta cuando se va incorporando el ácido al agua para preparar una solución. Y luego tenemos una constante 2 de disociación ácida, que no es tampoco tan baja, es una constante relativamente alta, pero no tan alta como la primera. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta dos constantes de disociación o tres, dependiendo si, por ejemplo, estamos hablando del ácido fosfórico. Entonces, obviamente, a medida que van perdiendo protones, las especies va disminuyendo su poder ácido también. ¿Bien? Profe, ¿a dónde queda el último protón de la segunda ecuación? Este protón, perdón, Claro, en la este, parte de los productos, ¿dónde iría? acá, el Ah, no es un sulfato. tipo H4, digamos. No, porque es H2O, que es la molécula de agua que se protona. Entonces, este protón pasa acá y forma esta especie. Y el sulfato ácido, el anión sulfato protonado, queda como sulfato. Entonces acá tenemos el ácido y la base conjugada, la base y el ácido conjugado. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿No? Bien. Bien, lo mismo sucede con la fuerza de las bases. ¿Está bien? Pero antes de irme a esta parte, ya que estamos hablando de ácidos, quiero proponer una cosa. Yo tengo este ácido, y este ácido, y si se quiere, este ácido. ¿Cuál de todos estos ácidos va a ser más fuerte? El que tiene bromo, ¿Por qué? hay menos electronegatividad, digamos, entonces se separaría más fácilmente. ¿Y por qué no el yodo? Estamos hablando de todos esos ácidos en estado puro. ¿Cuál es el más Podemos, fuerte? Preguntó. sí, ¿cuál de todos esos tres ácidos, suponiendo una misma concentración, o sea, es más fuerte uno que otro, en poder ácido, digamos?
¿no? O sea, técnicamente creo que sería el ácido fluorhídrico. Yo también estaría de acuerdo con vos. El Ujú. por qué, quizás puedo imaginar que, al revés de lo que dice el compañero, esto lo digo puramente de mi pensamiento, al Está tener una bien. electronegatividad mucho mayor que los demás, cuando se disocia, digamos, perdón, se produce más rápidamente el proceso de disociación. Pensá un poco lo que dijiste, Para Enrique. mí sería que cuesta Yo, más separarlo. claro, a mi criterio es lo contrario de lo que decís vos, Maxi. O sea, estoy más por el lado de lo que dijo Walter. Al ser más electronegativo el flúor, tiene ese electrón del hidrógeno más cerca, entonces es más fácil, a mi criterio, separar ese protón completo, digamos. Eh, Ahora, lo que pregunté recién de si estaba en estado puro o no, es porque, bueno, la mayoría de estos ácidos suelen formar concentraciones distintas en solución acuosa. Está bien. Bueno, acá hay que considerar, digamos, dos cosas. Una, está bien la electronegatividad, y como ustedes dicen, si yo acá los ácidos los tengo ordenados en forma, como los escribí, en forma descendente, en cuanto a electronegatividad, y el flúor es el más electronegativo, y al ser más electronegativo tiende a desprender mucho más rápido el protón, Ah, no, es al revés. o al revés. Ya entendí. No, creo que sé por dónde va esto. No, Por- Ya cuando está se apostando la disocian, coca, ¿eh? están muy unidos, puede ser. O sea, en el caso sí, del ácido fluorhídrico, cuando se disocian, eh, los iones que se forman, digamos, pueden estar más unidos que en los otros ácidos. Entonces, em, ay, Peleando Eh, con tu propio pensamiento estoy ahora. peleando conmigo mismo, bueno, ¿saben? Voy a reventar la cabeza contra la pared. eso es lo que uno tiene que lograr. Eso es lo que uno tiene que lograr. Ese es el kit de la cuestión, chicos. Podemos estar hablando 30 horas de química, pero si no la entendemos, o de lo que fuere, ¿no? Yo porque hoy, es porque soy profe de química, pero de lo que fuere, trato siempre de que todo esto lo llevemos a todos los campos de nuestras vidas. Lo que ustedes hablan de la electronegatividad está bien, pero acá hay dos factores que compiten, y yo diría que tres, nada más que dos están relacionados entre sí un poco más. Uno es la electronegatividad, con lo cual estoy de acuerdo que si el flúor es más electronegativo, lo que ustedes decían ahí era que un poco que se les confundía, estoy atrayendo mucho más fuerte al hidrógeno, al electrón que le estoy sacando el hidrógeno, con lo cual podría liberar mucho más rápido el hidrógeno que en el caso, si me voy al otro extremo, el yodo. ¿Bien? Eso es lo que ustedes un poco estaban planteando. Ahora, también tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué estoy hablando ahí? ¿De qué estoy El radio hablando? Muy bueno. atómico. Radioatómico. Y Distancia radio de iónico. enlace. Sí, El radio, los radios, uno respecto al otro, que me están relacionando la distancia. Y acá estoy también teniendo en cuenta otra cosa, que estoy hablando de la energía de enlace, de la entalpía del enlace. Entonces, como es más fácil romper este enlace, porque está más alejado y es más débil, va a liberar el protón mucho más rápido que en este otro caso. ¿Está bien? Pero digamos, es una conjunción de competencias de variables, por así decirlo. Acá tengo que ver qué es la que predomina más. Entonces, en primer caso, ustedes estaban bien diciendo de que el flúor, al ser más electronegativo, podría liberar el protón mucho más rápido, pero también es cierto que tengo que analizar no solamente la electronegatividad y la fuerza con la que estoy atrayendo una especie a otra, sino también las distancias de los enlaces y las energías con las que yo necesito para romper un enlace.
Porque el enlace del ácido fluorhídrico, al ser muy corto, es mucho más fuerte, y entonces necesito más energía para romperlo y poder liberar ese protón, que es lo que me pasaría en el otro extremo con el ácido diohídrico. ¿Está bien? Entonces, eso se puede analizar con este tipo de ácidos o con cualquier otro tipo de ácido. Por ejemplo, los ácidos que tienen oxígenos. Mientras mayor cantidad de átomos de oxígeno tenga el átomo central, entonces el ácido va a tender a ser en realidad, en este caso, más fuerte, porque todos los oxígenos atraen con mucho más fuerza eh, al resto de las especies y dejan más débil al protón, que lo pueden enceder mucho más fácil. Son formas de aplicar todo lo que estamos viendo con preguntas que por ahí se salen de lo que uno que podría preguntar generalmente, pero me parece que es la forma de encaminar un tema para tratar de entenderlo. Acá seguimos aplicando teoría de Lewis, todo lo que es enlace, estamos aplicando propiedades periódicas. Entonces, fíjense en que nunca dejamos de hablar de temas de unidades anteriores, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan de la interrelación que hay con cada uno de los temas. Ojalá Profe, lo puedan ahora, comprender. a ver si se separa el flúor, digamos. No quiero hablar de reacción, pero digo, el efecto sería como bastante potente, ¿no? Porque es separar un enlace muy fuerte. Sí, el ácido fluorhídrico es un ácido relativamente débil, pero depende contra qué actúe, puede ser mucho más dañino que otro. Por eso, por ejemplo, el ácido fluorhídrico no se lo puede almacenar en envases de vidrio, porque ataca los silicatos del vidrio y lo deteriora. Por eso el ácido fluorhídrico se lo almacena en recipientes plásticos. Y el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico es todo lo contrario. Como ataca los plásticos, entonces se lo almacena en recipientes de vidrio. Eso tiene que ver justamente con un poco lo que estábamos hablando, con la reactividad que hay después del ácido con lo que está reaccionando. No todo va a reaccionar fuerte con todo. Ese es un poco, digamos, el concepto. ¿Bien? Puede ser que ahí, para no errarles cuando usan el teflón como recipiente, Sí, como hay, material para recipiente. exactamente, sí, porque las cualidades que tienen los enlaces de esas moléculas orgánicas hacen de que no reaccione con el, con el ácido o lo que tenga en su interior. Sí, eso ya es un poco más ingeniería de materiales, pero que está totalmente arraigado a los conceptos iniciales de lo que es la química general, ¿no? Bueno, el análisis de las bases es exactamente el mismo que con la de los ácidos, digamos, nada más que ahora vamos a partir de una base y que esa base se va a protonar porque el agua es la que funciona como ácido en este caso, y el agua es la que va a perder ese protón y se va a transformar en una especie de oxidrilo para formar su base conjugada. Entonces, nuevamente, el análisis de la constante, siempre, por favor, plantéenlo siempre, y en función a el valor de las constantes, que ustedes las tienen tabulados en sus guías de trabajos prácticos, pueden diferenciar entre un ácido fuerte o en un ácido débil. En una base fuerte y una base débil, perdón. ¿Sí? Bueno, esto no lo vamos a ver porque no hay ahora ejercicios en las guías. Simplemente lo dejé para que vean cómo uno puede calcular la fuerza de un ácido de una base, y usamos funciones logarítmicas, así como usábamos para el pH, lo usamos también para el pK ácido o el pK básico. Y de esta manera nosotros podemos emplear distintas ecuaciones y calcular, digamos, el pK de una solución. Entonces, si multiplicamos la K ácida por la K básica, nos va a dar la K water. Esto es una relación que está buena tenerla en cuenta, porque muchas veces a lo mejor nos piden calcular una concentración de un ácido, pero nos están dando como dato la K básica. Y la pregunta sería, ¿por qué me están dando la constante de disociación de la base si yo tengo un ácido? Bueno,
utilizando esta ecuación, K ácida por K básica igual a K water, así como hacíamos que el pH más el pH era igual a 14, podemos también utilizarla para calcular una concentración de un ácido y diferenciarlo. Bien, pero eso en la parte práctica no hay ejercicios ahora. Hidrólisis de sales. Bueno, esta parte es una parte en la cual yo no me voy a enfocar en preguntarles cómo se hidroliza y tomarles el hidrólisis de una sal, pero sí me interesa que lo tengan en cuenta para poder disociar bien una sal, porque después más adelante cuando veamos toda la parte de electroquímica, si no disociamos bien las especies, vamos a hacer un cálculo de una reacción redox mal. Entonces, eh, estas filminas no se las sepan de memoria, pero traten de relacionarlas y entender cómo se produce la disociación y a partir de qué, para poder entender a la hora de plantear una reacción. Entonces, las sales, bien, esto ya lo vimos también en la unidad 1, con toda la parte de nomenclatura y formulación, las podemos clasificar en ácidas, básicas o neutras, depende de la especie que me quede incorporado dentro de esa sal. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos de una manera cualitativa, es decir, sin decir si una sal va a ser ácida, básica o neutra, sin llegar a un cálculo con el pK ácido o con el pK básico, si es así o no? Entonces, para ello podemos seguir una serie de pasos, como por ejemplo, primero disociar la sal en sus iones, identificar la procedencia, es decir, cuáles son, digamos, los reactivos que conformaron esa sal, si es un ácido, si ese ácido es fuerte o débil, si es una base, si es fuerte o débil. Y determinar cuáles se pueden hidrolizar y plantear y analizar el equilibrio de hidrólisis. Entonces, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte. Entonces, acá tenemos un par de ejemplos de todas estas bases, que en realidad acá nosotros tenemos que entender que el sodio va a provenir de un hidróxido fuerte y el cloruro de un ácido fuerte. En este caso, el cloruro lo aporta el ácido clorhídrico y el sodio, el hidróxido de sodio. Entonces acá tenemos una solución neutra, ¿está bien? En donde el ácido fuerte con la base fuerte me generan la sal más una determinada cantidad de moléculas de agua. ¿Bien? Entonces yo acá lo estoy viendo en la ecuación, en la fórmula de la sal, que es una sal neutra porque no tiene ni hidrógenos ni oxidrilos en su molécula. Podemos tener sales procedentes de un ácido fuerte y una base débil. Entonces, si el que predomina o el que manda es el ácido porque es el fuerte, vamos a tener una solución que debería ser relativamente ácida. ¿Está bien? Por ejemplo, esta sal, que es el cloruro de amonio, va a provenir de la disociación del ácido clorhídrico o de la formación del ácido con el amoníaco. Entonces, de acá voy a obtener una solución que va a ser levemente ácida. Fíjense en cómo se disocian las especies. Yo acá tengo el catión amonio y el anión cloruro. Entonces, esto que parece algo sencillo, muchas veces cuando las sales son un poco más complejas, que tienen, por ejemplo, átomos de oxígeno, hace de que no entiendan bien cómo disociar la sal, y eso plantean mal la ecuación, y los datos que van a tomar de tabla van a ser incorrectos, y entonces van a calcular mal después, por ejemplo, el potencial redox en una celda. Entonces, Perdón, profe, ¿de qué sí. depende que se hidrolice de una forma y no de otra? A ver, nosotros acá estamos viendo de dónde proviene esa sal. ¿Está bien? Hidrolizar una sal quiere decir que yo, digamos, la puedo disolver, puedo romper esa sal en aniones y en cationes con moléculas de agua. Ese es el proceso de hidrólisis. Entonces, esta sal
esta sal, si yo no sé si es una sal ácida o básica, tengo que ver de dónde proviene, digamos, cuál es su génesis. Entonces, yo tengo para poder disociarla, yo la tengo que disociar correctamente. Yo no puedo pasar un protón acá y formar amoníaco más ácido clorhídrico directamente. Si bien proviene de la formación de la reacción entre el ácido clorhídrico y el amoníaco, pero la sal, cuando está formada, se tiene que disociar en cationes y en aniones, como están acá. El catión amonio y el anión cloruro. Entonces, eh, el amonio, ¿está bien? Proviene de que cuando reacciona con agua se va a formar amoníaco, nuevamente, más una especie protonada. ¿Bien? Y esta, digamos, es la especie que yo tengo que tener en cuenta a la hora de analizar, porque la acidez de la sal no me la va a dar esta parte de la formulación, sino que me la va a dar esta disociación cuando yo ya la tenga disuelta en agua. ¿Bien? Entonces, cuando está disuelta en agua, se produce, digamos, una interacción entre el par ácido-base conjugado, que va a ser amonio-amoníaco, y el par base-ácido conjugado, agua y el protón-hidrónio. Entonces, cuando yo planteo la constante de equilibrio, bien, acuérdense que el agua es un líquido puro, por eso acá no está en el denominador, y va a ser el producto de las concentraciones de amoníaco, ¿está bien?, por el protón dividido la del amonio. Y como la K básica, yo lo puedo obtener a partir de la concentración de amoníaco, entonces la K-water yo ya sé que es 1 por 10 a la menos 14, entonces calculando la K ácida, este valor me debería dar un valor bastante alto y me está indicando de que es una solución ácida. ¿Bien? No sé si se entiende un poco cómo provenía la hidrólisis, el proceso de hidrólisis de la sal. ¿Bien? Pero cuando la sal se disocia en agua, el catión amonio es el que se va a hidrolizar después. ¿Bien? El que va a reaccionar con agua para formar amoníaco más el hidrógeno. Podemos tener sales procedentes de un ácido débil y una base fuerte, por ejemplo el acetato de sodio. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el acetato de sodio que se disocia en el anión acetato y en el catión sodio. El sodio proviene de un hidróxido fuerte, en donde tenemos hidróxido de sodio, y el ácido es el que se va a hidrolizar e iba a formar el anión acetato. Entonces, el anión acetato mezclado con agua, en la solución acuosa, me va a tender a formar ácido acético, más oxidrilos que provienen de la hidrólisis del hidróxido de sodio. Y entonces el anión oxidrilo, en realidad el anión oxidrilo se forma del el ácido conjugado que es el agua. Perdón. Y el anión acetato va a tender a protonarse formando ácido acético, pero como es baja esa concentración, entonces voy a tener una solución más bien básica, o sea que el pH de la solución va a ser mayor a 7. ¿Bien? Bien, y un poco lo que hablábamos de soluciones amortiguadoras o soluciones buffer, son soluciones que se preparan en laboratorio o, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestros organismos, que permiten regular y mantener el pH de una solución en valores estables, que no varíen, que no fluctúen demasiado. Y eso nosotros muchas veces lo necesitamos, por ejemplo, como veíamos, para el transporte de oxígeno en sangre, como sucede con la hemoglobina, o también en determinados experimentos de laboratorio para alguna técnica analítica en particular, en la cual nosotros necesitamos mantener el pH en un rango de valores que no sean tan amplios,
porque la reacción que yo necesito que se produzca tiene que estar en ese valor de pH, ¿está bien? Tiene que ser, generalmente es más o menos 0,1 o 0,2 la fluctuación que puede tener el valor de pH, pero no puede ser más o menos 3, porque en esa amplitud de escala, de rango de pH, puede que se me produzca o puede que no se me produzca un determinado complejo, y eso haga de que yo no pueda realizar determinaciones en el laboratorio. Algo que se utiliza en este tipo de soluciones y que también son ácidos o bases débiles, son los que se llaman indicadores de pH. Es decir, yo el pH, ya vamos a ver, lo puedo medir a partir de distintas formas. Pueden ser análisis cuantitativos, cuando yo utilizo un aparato, un pHímetro, en el cual tiene un electrodo que se sumerge en el vaso de precipitado. Ese electrodo tiene un sensor de temperatura, y ya vamos a ver después, cuando veamos electroquímica, que a partir de una compensación de la temperatura con una ecuación que se llama ecuación de Nernst, genera un potencial redox, y eso después se traduce con un algoritmo a el valor de pH. Eso es si yo utilizo un instrumento de laboratorio. Muchas veces necesito realizar determinaciones un poco más rápidas y saber aproximadamente cuál es el valor de pH de una solución, y lo puedo hacer a través de indicadores. Estos indicadores, que son ácidos o bases débiles que se disocian parcialmente, en una forma va a tener un color y en la otra forma va a tener otro color. Es decir, si está en presencia de un pH ácido, aumenta la concentración de protones y esa solución va a tener un determinado color, y si baja la concentración de protones y aumenta el pH, va a tener un color totalmente distinto en muchos de los casos. Entonces, estos indicadores yo los utilizo perdón, para hacer determinados tipos de experimentos. Una de las determinaciones que se utiliza es la medición de dureza, por ejemplo, en agua, que es determinar la cantidad de carbonato de calcio que tiene un determinado tipo de agua, para saber si es apta o no para consumo humano, para riego, para lo que fuere. El indicador que se utiliza es un indicador que es una molécula orgánica bastante compleja, que se llama negro de eriocromo T, y ese indicador, en presencia de una solución ácida, está en un color, y en presencia de una solución básica está de otro color. Entonces, en una primera instancia, cuando yo agrego un volumen de agua determinado, que son generalmente 20 mililitros de agua, se le agrega un buffer, que es un buffer preparado a partir de una serie de combinaciones de sales para mantener el pH en un rango de 10 más menos 0,1. Eso hace de que cuando yo agrego el indicador, la solución se torna de un color rojo violáceo. Y a medida que agrego el elemento titulante, que se llama ECTA, que es el ácido etilendíamino-tetracético, ese ácido va consumiendo o va, digamos, formando lo que llaman quelatos, es una macromolécula electa que va acomplejándose con los iones calcio y magnesio, y a medida que se van consumiendo, la solución pasa de un color rojo a un color violeta, y el punto, digamos, final de la titulación es cuando la solución queda de un color azul. En ese caso, lo que me está diciendo es que la cantidad de especies calcio y magnesio, que son las que me proporcionan la dureza del agua, han sido todas consumidas por este ácido, y a partir de los volúmenes que yo tengo de agua, de ácido consumido, puedo matemáticamente calcular la cantidad de carbonatos que tengo en mi agua, y saber si el agua es apta o no para un determinado tipo de uso. Existen también instrumentos
que se colocan en línea, que son medidores de dureza en línea para hacer estas determinaciones que se hacen en el laboratorio. Y esto me permite, digamos, aumentar la capacidad de proceso y, digamos, la respuesta que tengo yo ante determinadas situaciones. Son mucho más versátiles y mucho más rápidos. En la empresa donde yo estaba trabajando, antiguamente, los análisis de dureza que se hacían de los ablandadores de agua que se utilizaban para agua de proceso, o sea, para generación de servicios auxiliares para vapor o para agua de enfriamiento, o también para muchos otros lugares en donde no necesitaba un agua tan dura, necesitamos bajarle la concentración de iones calcio y magnesio. Eso se hace a partir de torres de intercambio iónico, que yo un poco ya se los había comentado en clases anteriores, y de esa manera se retienen las especies calcio y magnesio. Cuando, a ver, vamos a gráficamente, nosotros tenemos unas torres de intercambio en donde ingresa el agua con una alta concentración. Acá yo tengo un lecho de resinas y acá yo ya saco, digamos, el agua con una baja concentración de magnesio y calcio. Ese equipo permanentemente está trabajando de manera continua, con lo cual necesito tener otro tren en paralelo que esté preparado para que cuando se satura la torre 1, la torre 2 empiece a trabajar. Entonces, yo acá tengo unas especies de válvulas, bypass, y acá yo puedo después dividir los caudales y que entre en operación en la torre 2 y la torre 1 que entre en regeneración. ¿Cómo se hacen las determinaciones? Bueno, las determinaciones se hacían de dos maneras. Una, que era un trabajo de rutina del operador de planta, en donde iba y tomaba muestras cada media hora, cada una hora, y analizaba, digamos, la dureza, agregándole en un Erlenmeyer o en un vaso de precipitado. Tenía ya el kit preparado al lado del equipo, y le agregaba las gotitas de buffer, las gotitas de indicador, titulaba y veía si se cambiaba de color o no, y con eso uno se daba cuenta si tenía alta dureza o no el agua blanda que estaba ya en proceso. Y después el otro análisis de rutina ya era llevar una muestra al laboratorio y analizarla mucho más analíticamente. Ya estaba calculado cada cuánto tiempo aproximadamente era necesario hacer el intercambio de torres de acuerdo a la calidad del agua que se obtiene de la fuente, y entonces se sabía que aproximadamente en el lapso de 24 horas se podía, digamos, trabajar tranquilamente con una de las torres y tener operativa o preparada la otra para al día siguiente. ¿Qué se hizo en función a eso? Como a veces los análisis no determinaban bien, entonces lo que se hizo fue justamente adquirir un sistema online que me permita a mí determinar la dureza con mayor precisión, en mayor número de determinaciones por tiempo, y eso automáticamente se lo conectaba al PLC de la planta, de la sala donde se estaban elaborando, y tenía digamos, el poder de decisión, el instrumento de decir, bueno, listo, paro el tren 1, arranco el tren 2 y entra en regeneración. Y así se pudo optimizar un poco más el proceso. ¿Está bien? Preguntaban recién por qué se dice medición de dureza, porque el agua, al tener mayor cantidad de calcio y magnesio, puede precipitar a altas temperaturas formando carbonatos, y entonces eso hace de que se produzcan generación de sales en el interior de las cañerías de una caldera, y que disminuya el poder de intercambio y obviamente la generación de vapor. Entonces,
Digamos, son muchas aplicaciones en las cuales me tocó, por suerte, participar como ingeniero de proceso, como ingeniero químico en planta, pero a su vez también trabajar con ingenieros electrónicos para poder programar y calibrar esos instrumentos. Cuando yo estaba en la empresa, habíamos comprado y se estaba instalando todo eso. Yo después me fui de la empresa, pero entiendo de que todo esto está trabajando y era un poco, digamos, el espíritu de poder optimizar procesos. Cuando hablamos de ECTA, esta es la molécula del ECTA, ¿ven? Que es el etilén, este es el etilén diamino, los dos nitrógenos, tetraacético, los 4 grupos acetato. ¿Bien? Esa sería la molécula orgánica del famoso ECTA. Y acá lo que tenemos son una serie de indicadores que tienen generalmente nombres medios raros y dependiendo del rango de pH en el cual trabajen, en la forma ácida tienen un color y en la forma básica tienen otro color. Entonces, fíjense en que son bastante diferentes los colores de una forma ácida a una básica para poder rápidamente detectar la concentración o no de una especie en mi solución. ¿Está bien? Bien. Aplicaciones, bueno, un poco lo que yo recién les comentaba, determinar la concentración de una determinada solución a partir de un proceso que se llama titulometría. Entonces, yo voy consumiendo un determinado volumen de un ácido, el pH va a ir formando una especie de una curva, una S, y voy a tener un punto de equivalencia en donde se neutraliza y pasado ese punto, de acuerdo al indicador que yo agregué, la solución puede pasar de un color a otro color. ¿Bien? La fenolftaleína es un indicador ácido-base muy utilizado en su especie ácida. Nosotros está de un determinado color y en una especie básica está generalmente de un color azul y en un color rojo, si mal no recuerdo. A ver, ¿dónde está la fenolftaleína? Hace mucho que no la utilizo, pero está en un pH de 7 aproximadamente, o un poco más abajo. No le encuentro ahora la fenolftaleína acá. Bueno, no está en esta En tabla. el cuarto, profe. A ver, espera, porque tengo justo acá una pantalla que me está tapando. Sí, acá. Justo tenía una de las pantallas del chat abierto ahí. Entonces, pasa de color ácido e incoloro, no tiene color, a un color básico violeta. En muchos lugares en donde se necesita saber rápidamente si está ácido o básica, se hace este tipo de indicación, digamos, se le agrega la fenolftaleína y uno puede determinar rápidamente si está en presencia o no de una solución básica. Claro, yo me confundí, pensé que era azul y rojo, pero no, es incoloro y violeta. ¿Bien? Pero cada indicador tiene sus especies ácidas y básicas con distintos colores. Bueno, las aplicaciones y un poco lo que hablábamos de las mediciones recién. Yo puedo tener un pHímetro de campo, que generalmente es lo que yo me llevo a un determinado lago, río, para medir el pH del agua que está circulando por ahí. Me puedo llevar una muestra al laboratorio y medirlo. Puedo utilizar tiras reactivas, que son papeles que tienen incorporado, digamos, estos indicadores, y de acuerdo al color yo después lo comparo, que generalmente lo que hace uno cuando mide el pH del agua de la pileta, si les ha tocado. Entonces, de esa manera yo puedo determinar. Son distintas formas y utilidades que yo les puedo dar para actuar más rápido o no, depende de la precisión de lo que yo quiera calcular.
Bueno, y esto un poco también, proyectos en donde uno estuvo trabajando, si bien no está relacionado con, con la medición de pH, pero se lo podría hacer, vienen equipos también para medir cloro en línea. Y así como se determina la dureza o se determina el pH a partir de instrumentos de medición que pueden ser de laboratorio, de campo o en línea, también existen clorímetros en línea que se utilizan para inyectar hipoclorito de sodio en un determinado tanque de agua para esterilizar, por ejemplo, o mantener baja la carga microbiana. Y eso también se puede hacer a partir de instrumentos puestos en línea. Bien, bueno, estuvo media larga la explicación de todo esto. Creo que con 3 filmines lo podemos haber resumido, pero me parece bueno que al ser un tema que no es un tema tan visto en el resto de materias, cuando uno habla de pH y de mediciones de pH, pueda incorporar eh, algunas experiencias que uno ha tenido en este tipo de mediciones como para relacionarlas también con la parte electrónica, que es en la carrera donde me toca dar la materia, para que vean que a veces la electrónica y la química se enlazan bastante bien cuando se trabaja sobre todo en industrias. Podemos hacer un pequeño recreo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Sí, Bien, podría bien. ser. Podría ser, ¿no? Bueno. Eh, a ver. 9:30. A las 9:40 continuamos con una parte más de la clase y, y cerramos. ¿Les parece? O sea que esta clase, acuérdense, va a quedar un poco dividida en dos. Vamos a ver lo que terminamos de ver, el equilibrio de ácido-base, y vamos a empezar a ver lo que es KPS. ¿Vamos? Ahora sí, con la parte de equilibrio abocado a lo que es la solubilidad. El equilibrio de productos de solubilidad o equilibrio de solubilidad es un tipo de equilibrio en el cual ahora yo voy a tener una reacción química, una reacción en la cual se me puede producir un producto, y ese producto puede ser soluble o no en agua, porque vamos a utilizar siempre como disolvente agua. Este video que está acá, yo lo chequeé ayer, lo que pasa que no se los voy a mostrar ahora porque es un video que dura como 2 minutos y algo, pero es un video grabado en cámara ultra lenta, y se ve, digamos, cómo se produce la reacción de precipitación. Y está bueno, está interesante como para verlo. Otra de las aplicaciones que tiene entender un poco el producto de solubilidad, el equilibrio de solubilidad, tiene que ver en la rama de medicina. No puedo escaparme lamentablemente de la rama de medicina porque estoy muy asociado a ello también, más que nada en la parte de diagnóstico por imagen, pero para realizar determinados estudios se necesita inyectar medios de contraste, y esos medios de contraste, después sometidos a los rayos X de una tomografía computada, por ejemplo, me permite estudiar los determinados órganos que se necesiten analizar y bueno, para análisis clínicos más que nada. Diagnósticos por imagen, por supuesto, en este caso. Y las sales que se utilizan son sales que son poco solubles, porque se utilizan en algunos casos sales con compuestos como bario, que es un compuesto relativamente radioactivo, y obviamente si ese compuesto se disocia del todo, puede causar un daño mayor. Entonces, esta es la aplicación que tiene un poco entender la solubilidad de una determinada sal. Entonces,
algunos conceptos básicos que ya habíamos visto en soluciones, es que relacionados al equilibrio son reacciones de equilibrio pero heterogéneo, en donde yo tengo ahora una fase sólida y una fase líquida. La fase sólida es la que va a contener a la sustancia poco soluble, es decir, la sal que se va a formar y va a precipitar, y la fase líquida, digamos, es la que va a contener a las especies o a los iones que están todavía en disolución, formando parte de una solución. El disolvente, nosotros vamos a utilizar siempre agua, ¿está bien? Y vamos a tener que retomar algunos conceptos de lo que eran los tipos de soluciones cuando hablábamos de soluciones saturadas, sobresaturadas o insaturadas. Entonces, la solución saturada, ya habremos visto, que es la que contiene, digamos, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un determinado disolvente a una determinada temperatura. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, una sal, que es el iodo de plomo, y el equilibrio, un equilibrio heterogéneo, no deja de ser un equilibrio dinámico. Es decir, cuando esta sal se disocia en plomo y en yodo, también el yodo y el plomo se asocian para formar nuevamente sal. ¿Por qué? Porque tienen constantes relativamente bajas. Entonces hay que ver qué cantidad o qué concentración predomina en la forma disociada y en la forma sin disociar. Entonces, las reacciones que se producen son reacciones de precipitación que dan como resultado formación de productos insolubles. Y el precipitado va a ser lo que se vea que se empieza a formar como un sólido que de a poco, con el tiempo, va a terminar decantando en el fondo de este tubo de ensayo o en el recipiente donde yo lo quiera recolectar. Para análisis de laboratorio me sirve, por ejemplo, para determinar sulfuros en agua. Yo puedo, le agrego una serie de reactivos y después formo un complejo con iodo y formo un precipitado que después lo puedo secar, lo puedo pesar y puedo calcular, por ejemplo, la cantidad de masa, o lo puedo determinar por titulación también. O también en la industria, sobre todo en la industria minera, se utilizan estos tipos de precipitaciones para separar los distintos metales en los procesos de lixiviado. Entonces, a ver, cuando yo les pongo este símbolo acá es porque es importante entenderlo al tema, ¿no? Entonces, ¿qué es el producto de solubilidad o la constante de producto de solubilidad? Bueno, la constante de producto de solubilidad, teniendo una sal, como el cloruro de plata, se va a disociar en especies plata y en aniones cloruros. Ahora, ¿cómo planteo yo la constante de producto de solubilidad? Igual que lo que vimos en equilibrio hasta acá. Es decir, la constante de equilibrio va a ser el KPS en este caso, porque es producto de solubilidad. Antes usaba KC o KP cuando estábamos hablando de equilibrios homogéneos, y es la concentración de plata por la de cloruros, y debería ser dividido la concentración de cloruro de plata, pero acuérdense que cuando son sólidos puros, en este caso, que es de donde se parte la sal, entonces yo no lo tengo que incorporar en la ecuación de la constante de equilibrio. Entonces, tengo que tener en cuenta un factor importante, y es cómo se disocia la sal. Por eso yo les decía anteriormente que era importante entender la disociación de una sal. Porque, fíjense, el cloruro de plata cuando se disocia en un catión plata y en un anión cloruro. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a ser igual al producto de las concentraciones de plata por las de cloruro, que son las concentraciones en el equilibrio. Ahora, yo tengo acá una solución, una sal, que es sulfuro de bismuto. Entonces, esta sal, fíjense en que estos coeficientes que están acá, 2 y 3, sirven para llevar, digamos, que la sal sea neutra.
por el estado de oxidación que tiene el bismuto y el azufre. Entonces, no confundir la carga de las especies con los factores estequiométricos. En este caso, este 2 que me está indicando acá es que tengo 2 bismutos por cada 3 azufres. Entonces, el KPS lo tengo que tener en cuenta esto porque estos factores estequiométricos son como equilibrar la ecuación cuando veíamos equilibrio homogéneo. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que los coeficientes estequiométricos tengo que tenerlos en cuenta en la constante de equilibrio y elevar cada concentración de cada especie a sus coeficientes estequiométricos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la solubilidad? La solubilidad yo la puedo dividir en solubilidad molar y solubilidad. Y depende de las unidades, va a ser una u otra. La solubilidad molar es la cantidad de moles por litro que yo tengo de una determinada especie. Y la solubilidad va a ser la masa, es decir, los gramos por litro que tengo de soluto en una solución. Siempre, cuando hablamos de solubilidad y de equilibrio de producto de solubilidad, estamos hablando de soluciones, partimos de soluciones saturadas, ¿está bien? Esa es la condición de equilibrio, que la solución tiene que ser saturada. Entonces, en función a eso, la solubilidad molar va a ser la máxima concentración de moles de ese soluto en un determinado volumen de disolvente para formar una solución saturada. La solubilidad molar va a depender de la temperatura, porque, como vimos en soluciones, generalmente a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Entonces es importante tener en cuenta el factor de temperatura. Tener en cuenta la energía reticular. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de energía reticular, hablábamos de la energía con la que se unían esos iones para formar una determinada sal. Si esa energía es menor a la energía de solvatación, entonces va a favorecer el proceso de disolución. Y tener en cuenta también datos termodinámicos como la entropía, porque al producirse la disolución, entonces se produce un sistema mucho más desordenado y energéticamente va a favorecerse. Y también tengo que tener en cuenta la entalpía cuando esté teniendo o cuando analice la temperatura, porque acuérdense en que el equilibrio o la constante de equilibrio cambia con la temperatura. ¿Bien? Entonces, ustedes después cuando planteen ejercicios van a tener como dos caminos para recorrer. Que serían, digamos, las secuencias para realizar cálculos. No son ejercicios difíciles, tienen que entender bien cómo plantear la constante de equilibrio y calcular la solubilidad molar o la solubilidad en función a lo que les pida y al dato que ustedes tengan. Entonces, yo puedo partir de la solubilidad de un compuesto y calcular el KPS, o partir del KPS y calcular la solubilidad de un compuesto, y de maneras intermedias puedo calcular también concentraciones. Entonces, eso es lo que ustedes van a aplicar, digamos, en la parte práctica cuando lo vean con Darío. Bien, un rato más y ya cortamos. Tenemos distintos tipos de electrolitos y para plantear, digamos, la condición de equilibrio, nosotros podemos tener un electrolito AB que se disocia en un catión A y en un anión B. Entonces, inicialmente tenemos que toda la concentración va a estar dada en la concentración de la sal y que no voy a tener nada de especies disociadas. Y luego, cuando yo planteo el equilibrio, voy a tener algo que no se disoció más lo que se disocia. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para producir la disociación de una sal. Entonces, esta solubilidad que yo lo planteo como S y digo que el KPS para este tipo de electrolito AB es solubilidad del catión por la solubilidad del anión, por lo tanto es solubilidad al cuadrado. Es decir que si yo quiero calcular la solubilidad y tengo el KPS, hago la raíz cuadrada del KPS, o si tengo la solubilidad en gramos por litro, puedo calcular la constante de producto de solubilidad. ¿Bien? Un ejemplo era, por ejemplo, el cloruro de plata que habíamos visto recién.
Podemos tener otras sales, como por ejemplo que yo tenga A2B, es decir, que una de las especies tiene mayor proporción que otra. Entonces, cuando yo planteo la solubilidad, tengo que tener en cuenta este 2 para que se incorpore dentro de la constante de equilibrio. Entonces, cuando yo planteo la constante, como este S es al cuadrado, por S, entonces después me queda 4S al cubo. De ahí surge, digamos, esta relación. Y un tipo de sales de este tipo puede ser, por ejemplo, el carbonato de plata, en donde acá tengo disociado la especie plata. Fíjense que yo necesito 2 especies plata por cada átomo de carbonato. Entonces, hay que tener en cuenta bien estos factores y no confundirlos con las cargas. Este más 1 y este menos 2 corresponden a las cargas de esas especies que surgen de los estados de oxidación. Y así pueden plantearlo para distintas sales y armar, digamos, el KPS para cada una de ellas y calcular o la solubilidad molar, depende de lo que el ejercicio les dé. Si lo tienen expresado en concentraciones, acuérdense que estamos hablando de solubilidad molar. Si están en función de gramos por litro, estamos hablando de solubilidad. Y esta es la forma de relacionarlos. ¿Bien? Esto quizás hoy no lo alcancen a ver en la parte práctica, pero les doy unos ejercicios con sus respuestas para que ustedes intenten realizarlos y traten de llegar a esos valores, a ver si entienden un poco, digamos, la secuencia de cómo realizar los cálculos que vimos hasta recién. ¿Bien? Bueno, y vamos a dejar acá, porque mucho más no van a avanzar ustedes en la parte práctica, entonces ya después, la clase que viene, vamos a ver qué relación hay entre la constante de solubilidad y el cociente de reacción para poder realizar cálculos y saber si una solución va a ser saturada, sobresaturada o insaturada y cómo va a tender el equilibrio para poder, digamos, compensar. A ver, recuerden, la parte de equilibrio químico y el principio de Le Chatelier, en esto se sigue aplicando exactamente igual que lo que vimos inicialmente en equilibrio químico y lo que vimos hasta hace un rato en equilibrio ácido-base. Siempre vamos a analizar todos los equilibrios con estos conceptos de base, ¿eh? Así que no pierdan de vista toda esa parte. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar de la clase. Si no, dejamos acá para darle paso a que puedan tener otro recreo más y después ya arrancan con la parte práctica. ¿Eh? ¿Se entendió un poco lo que vimos o no? ¿Cómo viene esto? A ver, comenten un poco. Bien, profe, está Sí, se para entendió, profe. repasar lo nuevo. Yo tengo que Claro. repasar un poco la filmina, Sí, por pero supuesto. vamos. Por supuesto, sí, por supuesto. Lo importante es que ustedes entiendan la base del tema y después hay que dedicarle un poco más a repasarlas y a leer un poco más de teoría de los libros también, porque recuerden que todo esto no es suficiente para poder explicar todo, porque si no, no terminaríamos más con la materia. Pero a mí me deja tranquilo que ustedes por lo menos entiendan el concepto. Después, que se sienten a ver cada uno como quieran la materia, es importantísimo también, por supuesto. Pero bueno, por lo menos eh, entre ejemplos y experiencias de uno que va teniendo con esto que lo puede aplicar, me parece que ayuda también un poco a entender en dónde uno lo utiliza, que es lo importante, porque si no, si uno habla y habla de un tema y no le damos una aplicación un poco más concreta, es difícil de poder materializarlo. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto.